y muchas gracias a todos por estar con nosotros aquí esta mañana. Saludo y doy la bienvenida pues, a la maestra Brigitte Lam, que es directora regional de la Fundación Friedrich Naumann para América Latina, al ministro José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al doctor Jacobo Dayan, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, a María Novoa y a todo el equipo de investigadores de México Evalúa, a los medios de comunicación y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El día de ayer, el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló en su discurso en Ciudad Juárez, no sé si fue ayer o antier, y lo cito, que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Y en eso tiene toda la razón. La justicia está en el centro de cualquier esfuerzo de pacificación. Está en el centro de cualquier esfuerzo de reconciliación. La justicia, además, lo que la justicia genera es también los mecanismos para abatir impunidad, para poder generar mejores investigaciones, para llegar a la verdad. Por eso hoy estamos presentando nuestro documento Hallazgos 2017 sobre el proceso de consolidación del sistema de justicia penal. Este sistema, al que hace poco llamábamos nuevo, pues tiene ya 10 años, ¿no?, entre el proceso de implementación y de consolidación. Es una historia que, como saben, comenzó en 2008 con la reforma más importante que se haya dado en la materia y que lamentablemente hoy todavía no termina de concluirse. La aspiración, creo, de todos los mexicanos es la misma que en el 2008. Queremos un sistema de justicia que funcione, un sistema de justicia que respete los derechos, un sistema de justicia que permita el acceso a las víctimas. Desde hace varios años, el CIDAC y ahora México Evalúa nos hemos dado a la tarea de analizar a fondo cada paso que México ha dado en la construcción de ese sistema. Hoy presentamos el documento Hallazgos 2017, pues que de alguna manera presenta los claros oscuros de este proceso de implementación y consolidación del sistema de justicia penal acusatorio. María Novoa les dará una presentación más detallada y completa del estudio. Yo solamente quiero destacar 5 aspectos que me parecieron muy relevantes y que son de la mayor urgencia y relevancia. Lo primero, pues que la implementación y consolidación del nuevo sistema está lejos de haber concluido y que sí hacen falta instituciones coordinadoras y articuladoras de esfuerzos. Creo que es fundamental, y así lo dice el documento, recuperar la figura de estas instancias técnicas coordinadoras, tanto a nivel federal como en las entidades federativas. Cuando concluyó el proceso de implementación, el ACTEC, el órgano implementador, desapareció y se quedó el proceso un poco a la deriva. ¿Y saben qué? Las instituciones no se construyen por generación espontánea. Se necesita quien coordine, quien evalúe, quien planee. Y por eso, uno de los elementos muy importantes de ese documento tiene que hacer este llamado. Segundo, pues nos hace falta tener operadores, personal suficiente y capacitado. A pesar de los esfuerzos, pues nos quedamos cortos. Hoy se debate mucho sobre el número y salario de los servidores públicos federales. Hay que decir que en el caso del sistema de justicia simplemente no hay gente suficiente ni con toda la capacitación que se requiere ni con la mejor remuneración. Este estudio muestra que durante 2017 la capacitación para el sistema de justicia cayó drásticamente.
debió de haber sido un esfuerzo continuo y de alguna manera se interrumpió. Además, hay un enorme déficit de personal tanto en las policías como en las defensorías de oficio y en las comisiones de atención a víctimas. Para darnos una idea de lo que este déficit de personal implica, en Nuevo León un defensor público lleva 854 asuntos en promedio. ¿Se pueden imaginar lo que significa? Pues que su libertad esté en manos de un abogado que tiene tantos casos. Por si fuera poco, solo en 36% de las instituciones estatales de justicia existe un servicio profesional de carrera operando. Claramente no podremos construir un sistema de justicia de excelencia, pues con esta carencia de capital humano. Un tercer hallazgo que me pareció muy relevante, que quisiera destacar, es que faltan recursos económicos. Los fondos públicos para seguridad y justicia terminan yéndose más hacia la primera palabra, que hacia la seguridad, que hacia la segunda, que es la justicia. Por ejemplo, esto lo pueden encontrar en el estudio. De cada 100 pesos gastados en 2017 en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, solo 6.4 pesos se fueron para el desarrollo del sistema de justicia penal. Y lo mismo sucede con el FORTASEG. De 100 pesos, 4.6 se invirtieron en el sistema de justicia penal. Y es inconcebible que tengamos un sistema que funcione pues con tan pocos recursos. Las prioridades se ven en el presupuesto. Y bueno, y si estamos clamando por justicia, si estamos clamando por abatir la impunidad, hay una enorme inconsistencia entre lo que queremos y lo que invertimos. Un cuarto hallazgo, y en esto el documento se detiene y María va a ahondar en esto, es pues, el bajo desempeño de muchas fiscalías del país. Nuestro documento encuentra que hay un número pues, de investigaciones abiertas, pero muy baja capacidad institucional para darle salida. Pues la mayor debilidad es la ausencia de investigación efectiva, de capacidades de investigación. Esto es un factor que explica que en la mayoría de las entidades federativas analizadas haya impunidad generalizada. Se hizo en este documento un índice de impunidad. Y pues finalmente decir que esto que vemos en los estados pues también se repite en la federación. Falta coordinación entre las instancias del sistema, faltan recursos en de la Defensoría Pública y la Comisión de Atención a Víctimas, falta de eficacia en la investigación que lleva a elevados índices de impunidad. En fin, como puede apreciarse a partir de algunos de estos hallazgos y de los que más adelante hablará María Novoa, pues podemos llegar a una conclusión general. Tenemos que enfocarnos en la operación diaria del sistema de justicia penal y realizar cambios a las instituciones con el fin de generar capacidades y profesionalizarlas. Yo creo que sí lo podemos hacer. Lo que se necesita es pues, volver eficaces, eficientes a esas instituciones. Este debate creo que nos debe hacernos plantear una pregunta fundamental que ahorita está en el ambiente, en el foro público. ¿Queremos darle autonomía a una institución que no funciona? Llevamos muchos años desde la administración de Ernesto Zedillo, quizá antes, donde ya se reconocía que la PGR necesitaba una profunda reforma. Si no, simplemente este país no va a avanzar. Han pasado mucho tiempo y esa reforma todavía se discute. Por alguna razón han sido más fuertes los intereses que promueven el statu quo que en la creación de una fiscalía que sirva, que sea independiente y que genere casos sólidos para que los jueces impartan justicia. Mientras no rompamos esas inercias, la sociedad seguirá viendo cómo en los casos grandes y en los casos pequeños la procuración de justicia sigue sin funcionar en nuestro país. Concluyo reiterando algunas conclusiones del estudio. Hay que reposicionar el tema de acceso a la justicia en la agenda pública, hay que crear una instancia nacional técnica de coordinación del sistema de justicia, hay que desarrollar un nuevo modelo de procuración de justicia y hay que profesionalizar a los operadores.
en este momento tan difícil para México, por el tema de violencia, por el tema de injusticia, por la falta de acceso a la justicia de las víctimas, creo que no podemos aflojar el paso. Y como siempre lo hemos hecho, México Evalúa seguirá aportando elementos no solo de diagnóstico, sino también de políticas públicas para transformar la realidad del país. Muchas gracias al equipo de México Evalúa por este estudio tan completo. Muchas gracias, María, y gracias a todos los investigadores que trabajaron en él. Cedo ahora la palabra a Brigitte Lam. La Fundación Friedrich Naumann ha sido un soporte, un apoyo durante todos estos años en que se ha trabajado en la evaluación del sistema de justicia penal. Y quiero decirte, Brigitte, que sin tu apoyo esto no sería posible. Gracias, Edna, por estas palabras y también la invitación de participar en este trabajo tan relevante. Felicitaciones a todo el equipo de Justicia de México Evalúa. Ustedes hacen un trabajo tremendo ya desde hace años y obviamente gracias a los investigadores y los presentes aquí en el interés de este trabajo, porque una fundación política alemana y obviamente tampoco no tiene ni cara mexicana ni acento mexicano, estamos aquí presentes apoyando a este estudio ya en el segundo o tercer año, ahora estamos aquí. Bueno, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad se dedica al fomento de los derechos individuales y el tema del Estado de Derecho es un tema fundamental para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida, pero también para una sociedad. Y realmente también en un punto donde está México, también el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo como país y la legitimidad de sus instituciones depende mucho del desarrollo del sistema de justicia. Y para decir la verdad, ustedes lo saben mejor que yo, ahora este reporte anual de hallazgos se da en una situación y un ámbito muy complejo. El año pasado ha sido uno de los peores en temas de violencia y seguridad que ha vivido este país, por lo menos desde el momento cuando el INEGI empezó a hacer sus estadísticas sobre estos delitos de alto impacto, y se ha dado también en un año altamente complejo y de cambio en el ámbito político. Y eso normalmente para la implementación de una reforma estructural tan profunda como la que ustedes están manejando, normalmente sí es una situación muy compleja y muy complicada. Y también hay que reconocer esta reforma que ustedes, como la mayoría de ustedes son actores, son operadores de este sistema o tienen un cierto interés como representantes de la sociedad civil o políticos en este ámbito. Es un trabajo bien complejo. Lo que ustedes iniciaron en 2008 realmente fue un cambio total de un paradigma de cómo ustedes impartieron la justicia, y todos los actores que ahora están implementando todavía esta reforma y consolidando ahora lo que los legisladores les otorgaron como tarea en 2008 es realmente algo que ustedes necesitan interpretar totalmente de nuevo, porque todos ustedes se educaron, estudiaron y se formaron en un sistema totalmente diferente. Entonces ustedes necesitan establecer una nueva manera de trabajo y también buscar un consenso de interpretación cómo se vive cotidianamente este nuevo sistema. Y eso también es una tarea gigantesca que para nada es fácil. Realmente es un cambio de panorama, de paradigma total. Entonces también me gustaría, con toda la crítica que siempre damos de parte de la sociedad civil, darles el reconocimiento también para esta tarea también intelectual, una tarea, un desafío muy grande que ustedes ya han realizado en los últimos años y que ustedes todavía tienen por adelante.
Y en una situación tan compleja como la que viven ustedes de momento, sí vamos a hablar, y ya se mencionó también partes técnicas como la coordinación de tareas, coordinar actores. Eso se ve técnico, pero sí tiene siempre su aspecto político. Y también se mencionó la alocación de fondos, el ámbito político que ustedes mencionan, y uno de los reconocimientos que hace este reporte de hallazgos es que sí, la alocación de fondos y la prioridad de la alocación, que sí es una decisión política, fue más a favor de la seguridad pública y los actores que, como decimos, primer asunto atienden la seguridad pública. Eso creo que en el ámbito político y también la inquietud de la población de tener más seguridad pública parece parte de los políticos entendibles, porque les vienen las preguntas y necesitan buscar una respuesta. Pero hay que reconocer también que un sistema de justicia es algo, aunque sí vinculado obviamente, pero sí es algo diferente de la seguridad pública, porque el sistema de justicia da una apreciación, una evaluación posterior a eventos que sí tienen también una dimensión legal, pero no van a servir para la prevención de delitos y tampoco pueden realmente, decimos, mejorar en varios casos la situación de la población, del ciudadano individual, pero sí tiene mucho que ver con la legitimidad que las instituciones públicas tienen, y por eso también con la legitimidad del Estado, porque eso es una tarea intrínseca del Estado, es pues en todos los entendimientos de filósofos y de cientólogos y de, no sé, de políticos también. Mantener el orden público es una de las tareas intrínsecas del Estado, y si el Estado falla en esta tarea pública, automáticamente los ciudadanos van a poner también en cuestión la legitimidad de las instituciones y del Estado mismo. Y creo que lo que hemos visto en el año pasado, también en el ámbito político, fue precisamente eso. Vemos una crisis también de los actores políticos. Ahora eso llegó a dar una mayoría muy amplia al próximo presidente, también en las dos cámaras del Parlamento, y tiene ahora oportunidades de seguir una línea de gobierno que otros gobiernos anteriores no tenían. Yo le deseo también la voluntad y también la capacidad y el buen consejo de muchos expertos para hacer lo bueno de esta situación que él tiene ahora. Pero hay que reconocer que todavía ahí está una asimetría institucional que claramente señala esta edición de hallazgos, que da una desventaja a la Defensoría y sobre todo a la atención de víctimas. Y eso para mí fue realmente, en el concepto inicial, un logro de esta reforma, que fue poner la víctima visiblemente en el proceso penal, porque eso sí es la parte de justicia que reconoce y requiere este país, sobre todo con estas cifras de violencia y de víctimas, y no solo las víctimas propias. El año pasado contamos con más o menos 30.000 homicidios, porque cada víctima, la víctima no va a presentar su causa, tiene familia. Entonces podemos doblar realmente este número si contamos con afectuados por, no sé, por 4 o 5 aún más, contando sus familiares, sus amigos que se sienten afectados. Y esta gente busca justicia y busca una respuesta de las instituciones públicas. Si esta respuesta no viene, si el Estado no hace
un esfuerzo de buscar una respuesta. Entonces creo que va a ser muy complicado para el Estado mexicano de recuperar la confianza perdida de sus ciudadanos, porque lo que también vemos como resultado de este reporte anual, que la confianza ya baja de los ciudadanos en sus instituciones, ha bajado por lo menos a nivel nacional aún más, y eso se ve, por ejemplo, en la tasa de denuncias, que es ínfima, y prácticamente estamos de momento con una impunidad entre 60 y 90%, depende un poco qué estadística vamos a apreciar, pero realmente si de momento hablamos de un perdón o de dar una amnistía a delincuentes, de hecho ya la tenemos, ¿no? Porque de momento es bastante un bajo riesgo de ser delincuente, ¿no? Una empresa formal, un startup, tiene una tasa de fracaso de 60%. Si ahora un delincuente tiene una impunidad entre 60 y 90%, es muy buen negocio ser delincuente aquí en México, porque el riesgo es bastante bajo. Y si hablamos en la discusión pública del año pasado, había muchos políticos que hablan de la puerta giratoria. Si tenemos una impunidad de más del 50%, realmente ya no puedes hablar de la puerta giratoria, porque la mayoría de los delincuentes nunca va a pisar una prisión. Y entonces también necesitamos apreciar las tasas de prisioneros que están allá por la prisión preventiva o los que realmente ya han recibido una sentencia. Y desgraciadamente no ha bajado mucho la tasa de los que están allá por prisión preventiva, que ya no cuentan con una sentencia del Poder Judicial. Y entonces ahí creo que queda una tarea del Poder Judicial, de todos los actores, para satisfacer sobre todo a las víctimas y las familias y amigos de las víctimas. Y creo que va a ser una tarea gigantesca, pero clave para el próximo gobierno, para recuperar realmente la confianza de sus ciudadanos. Y en eso queremos apoyar. Estamos con México Evalúa y también damos consultoría a algunas entidades públicas que están dispuestos a recibirnos, y estamos muy dispuestos a seguir en este camino, y creo que estamos en buen camino, y espero que con todo el apoyo de ustedes, y también ahora me refiero a la prensa, porque no solo es un tema de aquí de los actores, es también un tema de educación y de información. Y en esto los medios, la prensa también juega un papel sumamente importante, que tengan la información correcta, que dan un espacio para una discusión basado en hechos y no solo caigan en la trampa de discursos políticos que muchas veces tienen otros fines. Entonces les invito a todos que echen un vistazo a las informaciones y los desarrollos que ha recuperado aquí el equipo de México Evalúa. Vale realmente mucho la pena para entrar en esta discusión, y va a ser en mi decisión o mi apreciación el tema clave para el próximo gobierno. Gracias. María, tienes la palabra para que nos presentes los hallazgos 2017. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, voy a hacer la labor de, en pocos minutos, decirles los principales hallazgos que hemos encontrado. De todas maneras, tienen el documento, igualmente está en forma digital. El documento impreso no tiene los anexos, lo van a encontrar en las redes sociales de México Evalúa,
porque lo que queremos es que ustedes van a tener la posibilidad de bajar bases de datos donde van a poder ver en detalle mucha de la información que inclusive en el propio documento no los tenemos. Entonces creo que estamos bajo el concepto de justicia abierta y es un poco lo que queremos promover desde Proyecto Justicia y de México Evalúa. Igualmente quiero agradecer a EGNA y a México Evalúa por darnos esta oportunidad de continuar una línea de trabajo que este sería ya el 5º año donde estamos presentando un reporte que en principio estuvo muy enfocado en el proceso de implementación y ahora con la posibilidad de ya 2 años en plena vigencia de la operación del sistema penal acusatorio ya tenemos la posibilidad de también tener una evaluación cercana de lo que está pasando con la operación en sí. Igualmente la Fundación Naumann, la verdad, confía, tiene toda la confianza en nosotros de hace 2 años y nos está dando este apoyo. Y no quiero empezar esto sin agradecer profundamente al equipo técnico, investigadores que han estado en este proceso, en este trabajo arduo, porque no es algo sencillo y lo vamos a señalar. Quiero agradecer enormemente a Karen, a Carlos, a Cristel, a Montserrat, a Mireya, a todos los que de una u otra manera dentro de México Evalúa han hecho que esto sea posible. Ya para iniciar, yo sí quisiera plantear un tema importante para darle un contexto a esta presentación. Es que el sistema de justicia penal, cómo se encuentra en esta construcción de paz que estamos en este momento en pleno debate en el país. ¿Está contemplado o no dentro de estas prioridades? Nosotros no lo estamos observando como una de las prioridades y si estamos hablando de un proyecto tan encomiable como es construir paz y lograr la pacificación en el país sin de manera paralela tener, y es forma indispensable, fortalecer el sistema de justicia para darle posibilidad de que esto sea sostenible en el tiempo. Si estamos pensando en justicia, en perdón y no repetición, esto no es sostenible si no logramos efectivamente tener un sistema de justicia penal que funcione y instituciones que verdaderamente estén fortalecidas. A partir de esto, que consideramos que es un tema prioritario y pedimos que sea subido a la agenda pública y que sea parte de este proceso que en paralelo se tiene que hacer en el país porque lo está exigiendo la población. Estos hallazgos desde nosotros los hemos estado construyendo. Esencialmente nuestras fuentes de información se basa en 3 fuentes. Una, siempre ponemos a prueba lo que sería la plataforma de transparencia y el acceso a la información pública y por ello siempre estamos insistiendo en obtener información a través de esta plataforma y este año logramos realizar 473 solicitudes de información a nivel de todo el país. Igualmente estamos utilizando la información como otra fuente, los censos que genera el INEGI, el Censo de Impartición de Justicia y Procuración de Justicia, aunque tiene 1 año de retraso en su presentación y ahorita vamos a ver que también tenemos problema en este tipo de registro. Igualmente quiero, y esto lo voy a agradecer porque tenemos mucha presencia de la autoridad aquí, es que nos han dado la posibilidad, muchas instituciones nos han aperturado sus puertas para ir a hacer observación de campo de buenas prácticas que igualmente también estamos identificando, porque sí, el sistema en algunas partes de este país sí está funcionando de forma parcial o integral, pero que de alguna manera nos está sirviendo para lograr ir identificando tanto hallazgos negativos como positivos de este proceso. Y sí quiero agradecer estos cómplices, pues sí tenemos cómplices a nivel de las instituciones que nos ayudan a lograr entender cómo está funcionando el sistema. A partir de aquí, nosotros los primeros hallazgos los identificamos. Nosotros en la metodología que tenemos varias perspectivas. Una primera perspectiva que es muy importante para nosotros es la perspectiva de política pública. Igualmente esto lo estuvimos trabajando también en el proceso de implementación.
Otra dimensión es la dimensión de las instituciones, de las capacidades institucionales, y una tercera dimensión es ya los resultados que efectivamente se está dando en la operación como tal del sistema penal acusatorio. En este sentido, la primera dimensión, que es desde el punto de vista de política pública, nosotros estamos observando que la misma autoridad definió a partir de julio del 2016, cuando se hizo término del proceso de implementación, que iniciábamos un proceso de consolidación del sistema penal acusatorio. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Y es uno de los aspectos fundamentales que queremos poner en debate, es que definitivamente esa decisión que se tomó en julio del 2016 ha sido una decisión errada. ¿Por qué? Porque le dio una perspectiva de seguridad pública al proceso y le quitó la visión sistémica que tiene que haber y integral que tiene que observarse a nivel de todo el proceso. Esto ha significado que las políticas y las acciones que se han llevado a cabo en este proceso de consolidación han estado concentradas fundamentalmente en las instituciones de seguridad, en temas de policía, en instituciones policiales, en procuradurías y fiscalías, en las UMECAS, que son estas unidades de servicios previos a juicio, y en los asesores de víctimas. Y han quedado excluidos completamente en estos 2 años las defensorías públicas y los poderes judiciales. Ni un solo peso han sido invertidos para continuar, y aquí hemos estado viendo los retrocesos que estamos observando en gran parte del país en estas instituciones. Esencialmente, ¿por qué? Porque el tema fue ubicado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se encuentra limitado por su propia naturaleza jurídica y facultades legales para poder abordarlo de una manera integral. Entonces, es ahí donde vemos uno de los principales hallazgos dentro de este proceso. Igualmente, por esta misma decisión, pues tenemos una ausencia de coordinación integral y falta de articulación, que lo estamos también observando porque esto que sucedió a nivel nacional se está dando como réplica a nivel de todas las entidades federativas, donde solo 8 estados cuentan con órganos de consolidación del sistema como tal. 9 han trasladado, como se hizo a nivel nacional, se ha trasladado ese tema al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 15 estados mantienen un órgano local, pero efectivamente no funciona, y a nivel federal solamente el Poder Judicial Federal cuenta con una unidad de consolidación como tal. Es decir, ha logrado traspasar de lo que era la unidad de implementación a una unidad de consolidación. Esto ha traído como consecuencia que se ha dado una ausencia de una planeación integral, y es una planeación aislada y focalizada, sin ninguna articulación, acciones que deberían de tender a superar las brechas que nos dejaron, estos déficits que nos dejaron el proceso de implementación. Efectivamente, estas brechas todavía de una manera sistémica no se están logrando superar. Y un tema que ha estado ausente completamente en estos 2 años y que no se logró en 8 años establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación que nos permita lograr que tengamos, no por anécdota, no por percepciones, no por un caso mediático, para saber si está o no funcionando el sistema. Entonces nos quedamos en anécdota y no con evidencia empírica que nos ayude a comprender qué está sucediendo. Esto que ha pasado, y esto tenemos un tema fundamental y es una de las grandes ausencias que tenemos del proceso de los 8 años de la implementación, es que cada una de los estados, de cada una de las instituciones tiene una manera distinta, heterogénea y arbitraria de cómo está registrando, es cómo nos estamos contando. Entonces tenemos una ausencia de criterios en el registro de la información, inclusive todavía estamos registrando la información como lo hacíamos en el sistema tradicional, en el anterior sistema, y no en la lógica del sistema penal acusatorio. Y esto nos trae como consecuencia que inclusive el proceso tiene que darse en un registro que dé trazabilidad al proceso, que sepamos qué pasa con un caso que ingresa hasta que es su salida, contando que este sistema penal acusatorio, uno de sus grandes beneficios es que tiene diversidad de salidas, y todavía estamos realmente registrando como hacíamos antes. Entra y tienes 2 salidas, o consignaba o iba a reserva.
Y eso es lo que estamos registrando y de esa manera estamos registrando en muchas de las instituciones del país. Y se está perdiendo mucha información para poder tener efectivamente un proceso de evaluación integral. Entonces tenemos una falta de homologación de criterios de cómo registrarnos y esto es todo le estoy diciendo cómo contarnos. Ni les puedo contar lo que pasa en la estadística y mucho menos de indicadores. Entonces, y esto lo estamos viendo reflejado a nivel de la autoridad. Tenemos el INEGI que está haciendo esfuerzos importantes, pero no lo estamos logrando con el INEGI. Ahí tenemos un problema de que todavía no logramos registrar bajo esta lógica del sistema penal acusatorio y los censos que podrían ser una fuente encomiable de información porque es un esfuerzo impresionante de levantamiento de información, todavía logramos identificar inclusive 8 estados que no registran en estos censos. Entonces sí creo que es una situación importante, crítica. Una buena noticia, y esto nos lo acaba de dar hace unas semanas atrás el secretario ejecutivo del Sistema Nacional, el maestro Vizcaíno, que ya están pronto a presentar un registro donde va a permitir tener una homologación de criterios de cómo lo vamos a estar de alguna manera contando, solo que otra vez no tenemos todo el proceso hasta los poderes judiciales. Entonces estamos quedándonos otra vez a nivel de la Procuración, pero creo que es un gran paso que tenemos en ese sentido. ¿Qué ha pasado igualmente a partir de esto? La distribución de los recursos. Ya de alguna manera adelantó. Entre 2010 y 2016 tuvimos una inversión a partir de un subsidio federal de 4.000 millones de pesos para lograr efectivamente tener un sistema de justicia penal, por lo menos con las condiciones mínimas para lograr algún nivel de satisfacción en los resultados. Esto lo que nos está señalando es que así como tuvimos estos años con una inversión orientada exclusivamente a la implementación del sistema penal acusatorio, en este momento no existe un recurso destinado exclusivamente para el sistema penal y que involucre a todas las instituciones. Como les decía, tenemos excluidos a defensorías públicas y poderes judiciales. Básicamente la inversión se está yendo a través de 2 de los fondos que tiene el Secretariado Ejecutivo para apoyar este proceso, donde aunque se tiene identificado 10 programas de prioridad nacional, donde va, por ejemplo, en el fondo, en el FASP del 2017, el 6.4% se destinó directamente a 10 programas de prioridad nacional que fueron definidos, aunque existen otros programas que tiene este fondo que directo o indirectamente estarían fortaleciendo también la operación. Igualmente, en lo que sería el fondo hacia el nivel municipal, tenemos esta inversión y 4.6% de estos 5.000 millones que se han bajado a los municipios, el 4.6% ha sido destinado a un programa que llaman Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal. Igualmente, en el proceso de implementación se dejó en stand-by un fideicomiso que maneja manobra de 5.000 millones de pesos, donde en esta transición que hubo de Secretaría Técnica al Secretariado Ejecutivo, prácticamente el 2017 este fideicomiso estuvo inactivo y tenemos todavía disponible, inclusive por intereses generados en este fideicomiso, de 325 millones de pesos que no hubo la posibilidad de lograrlos bajar a los estados, aunque hayan proyecto. Igualmente el Secretariado Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le dio intervención y tuvo imposibilidad el Secretariado de mover estos recursos, aunque cumplió su tarea de dictaminar los proyectos que fueron enviados por cada una de las entidades federativas para su proceso. Igualmente nosotros queremos señalar que también ha habido fondos que vienen de la cooperación internacional, que de alguna manera hay inversión, hay recursos, es decir, no hay un problema de falta de recursos para lograr esto. Sí, hay recursos, el problema es
cómo estos recursos han estado siendo bajados y bajo qué prioridades. ¿Por qué? Porque no tenemos una planeación, no tenemos un seguimiento y una evaluación que nos permita efectivamente lograr enfocar los recursos hacia donde están las principales necesidades y lograr las priorizaciones. Nosotros hay una gran cantidad de recursos que vienen de cooperación internacional, pero no tenemos información cómo esto efectivamente ha impactado y ha apoyado el proceso. Sabemos que hay acciones aisladas de alguna manera en algunos estados, pero en general no tenemos claridad desde la sociedad civil, desde México Evalúa, de qué ha pasado con esta inversión. Pero hay un tema esencial que lo quiero dejar como un cuestionamiento. ¿Cuáles son las prioridades también de los gobiernos locales para invertir recursos en la consolidación del sistema penal acusatorio? Vienen muchas críticas de parte de los gobiernos de los estados sobre el sistema penal acusatorio, pero efectivamente, ¿qué están haciendo? Hemos visto casos aislados que sí los gobiernos están enfocando el recurso y están consolidando el sistema, pero la gran mayoría de los gobiernos de los estados no están invirtiendo en el sistema de justicia. Y eso también hay que ponerlo en la mesa, porque no es solamente un tema de recursos federales, sino también prioridades que se tienen que establecer a nivel de los gobiernos, así como critican que el sistema no funciona y le echan la culpa de la inseguridad o la incidencia delictiva, también a ver qué tanto están invirtiendo para que esto efectivamente se consolide. Esto es lo que sería la dimensión de lo que podríamos hablar de la perspectiva de política pública. Ahora pasamos a lo que podríamos hacer los hallazgos en cuanto a capacidades institucionales y los resultados de la operación, que son las dos otras dimensiones que identificamos en nuestro estudio. Primero, si me dicen cuál podría ser una frase que podría dar una visión completa y muy concreta de lo que está pasando con las capacidades y la operación como tal del sistema. Nosotros nos hacemos una interrogación. Estamos institucionalizando la impunidad de nuestras instituciones de justicia. ¿Qué pasa con esto? Y es un poco la alerta que queremos dar en función de los datos que nos están dando en este sentido esta fotografía. Primero, queremos hablar del marco normativo. Hay dos temas que a nosotros nos están preocupando a nivel del marco normativo, partiendo de que el problema no es el diseño normativo, sino de la operación, pero sí qué está pasando en la operación de ese marco normativo, ¿no? Uno es, sí estamos viendo las decisiones y criterios de los tribunales federales han impactado la operación y muchas veces son inconsistentes con los principios del sistema penal acusatorio. Inclusive estamos viendo que hay jueces que privilegian forma sobre fondo, y también decisiones que tienden a formalizar y a prolongar los procesos. Este es un tema que nosotros queremos poner, que también está pasando, hay que empezar a darle seguimiento sistemático a las resoluciones judiciales porque esto nos están impactando en la operación del sistema como tal. Y por el otro lado es la existencia de ciertas decisiones divergentes con los principios y valores del modelo acusatorio, debe alertar sobre la relevancia del Poder Judicial en la consolidación. Y esto inclusive nosotros lo estamos viendo con lo que está pasando con el amparo. El uso excesivo ha provocado la paralización y prolongación de los procesos e implica que un tercer juez revise un caso de manera escrita sin llevar a cabo una valoración a partir de lo que las partes argumentan en las audiencias. Aquí nosotros estamos viendo que sí hay que lograr armonizar el amparo con el sistema acusatorio, que creo que es un tema crucial dentro de la operación del sistema, porque sí está logrando distorsionar el proceso y como que estuviéramos dando pasos atrás con los principios del sistema penal acusatorio. Pasamos a los hallazgos de las capacidades institucionales y quiero empezar con Procuradurías y Fiscalía y Poderes Judiciales. Aquí estamos hablando del nivel del fuero común a nivel local. Sí hemos detectado a nivel de Procuradurías y Fiscalías estatales esfuerzos concentrados en procesar lo que hemos llamado nosotros el tema de la gestión del volumen de casos. Y aquí hemos identificado 3 modelos que logramos en el documento, lo van a poder ver a detalle, a comparar. Lo que es el modelo de atención temprana, el modelo de los 3 pisos,
y el modelo de la demanda diferenciada, que creo que son 3 formas de modelos que es bien interesante porque han surgido a partir de las propias realidades y características de estas entidades y que de alguna manera nos ayudan y han logrado, creo que sí ha logrado a cómo ir gestionando este volumen, porque son a la final filtros que tenemos de toma de decisión. Lo único que nosotros vemos aquí es que al no tener una política criminal claramente identificada, definida, y que esto baje a criterios operativos en términos de un plan de persecución penal o una política judicial armonizadas, articuladas, esto por supuesto trae algunos problemas que se identifican dentro del documento. Igualmente, así como sí hemos hecho esfuerzos importantes, cómo gestionar el volumen de casos que pueden estar ingresando a estas instituciones, vemos que definitivamente donde no estamos logrando todavía tener impacto en trabajos de ir fortaleciendo es que no hemos tenido un modelo de investigación criminal que esté acorde a las necesidades del sistema acusatorio. Y aquí lo que estamos observando es que el 75% de las entidades federativas ya están evolucionando de procuradurías a fiscalías, pero que a la final son cambios nominales menores donde no estamos transformando el diseño institucional. Prácticamente se mantiene el mismo concepto. Y a nivel de los poderes judiciales, aunque lo vemos en mejores condiciones, igualmente todavía necesitamos ir en la tendencia de ir profesionalizando administradores de juzgado, donde separemos lo que es función jurisdiccional de la función administrativa. Y aquí vemos que ya el 43% de los poderes judiciales locales cuentan con administrador, separando lo que es esta función del juez, para que el juez se enfoque en lo que son sus tareas. Pero estamos viendo 3 problemas que nos están afectando ya 2 principios del sistema acusatorio, lo que es continuidad y concentración. Se está dando un alto porcentaje de diferimiento de las audiencias. Inclusive estamos hablando hasta de un 60, un 70% de diferimiento de audiencia, donde fundamentalmente este diferimiento viene por un problema del juez de controlar los tiempos de las audiencias. Por un lado, por el otro lado también viene por problemas de notificación, es decir, tenemos diversas razones que nos están llevando a este diferimiento, pero hay un aspecto que está surgiendo que nos preocupa, todavía no es generalizado, que se están segmentando las audiencias. Entonces, esto que podríamos decir, hay un estándar de que se requerirían máximo 3 o 4 audiencias para lograr una decisión, una resolución, y estamos viendo que se están requiriendo de 8 a 10 audiencias para resolver. Entonces, sí vemos que este problema de la segmentación de las audiencias sí es un tema que hay que, aunque como les decía, no es todavía una alerta, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Y por supuesto tenemos que sí hay problemas de capacidades de los operadores, de jueces, para lograr conducir las audiencias en forma efectiva. A partir de eso, ¿cuáles son los resultados que estamos viendo con estas capacidades? Nosotros le llamamos tuberías, son como tanques, pero es esencialmente qué es lo que entra y cómo están quedando, ¿no? Lo que estamos observando que de los delitos que entra estamos hablando de un 6% de la incidencia delictiva, es decir, el 6% de los delitos totales que se cometen en el país, solo el 6% están entrando al sistema. Ese 6% estamos observando que de cada 2, 1 se va quedando acumulado. Es decir, tenemos un 50%, alrededor de un 50% de estancamiento, de que se nos están acumulando y principalmente el cuello de botella está a nivel de las procuradurías y fiscalías. Después tenemos de los otros 50 que sí son determinados y es donde hacemos la alerta. De estos 50 que son determinados, 30 se van a archivo temporal. Es decir, efectivamente no estamos resolviendo el problema. No estamos resolviendo y dando respuesta a los delitos que están ingresando al sistema. Y si contamos después los que se van por no ejercicio de la acción penal, abstención a la investigación y hasta por incompetencia, que solamente estamos resolviendo entre un 5 y un 10%, dependiendo de la entidad, efectivamente ese 6% que está ingresando.
Entonces, aquí es donde nosotros por eso llamamos que estamos institucionalizando la impunidad, porque sabemos que si en otro sistema de justicia el 30% en archivo temporal no sería un dato importante. ¿Por qué? Porque es una herramienta que tiene el Ministerio Público, ¿no? Pero el problema es que el archivo temporal lo estamos trabajando como la reserva del sistema, es decir, a la final mueren ahí los casos y nunca son activados porque no tenemos mecanismos de inteligencia y de registro de información que nos permite hacer patrones delictivos y que de repente con una línea de investigación podemos estar observando. Pero lo más problemático que estamos viendo, porque podríamos decir que los delitos que se quedan en este archivo son robos de celulares, de vehículos, ¿no? Ya están entrando otro tipo de delitos que son de mayor complejidad, inclusive nos han señalado ministerios públicos que estamos viendo contra la salud, estamos viendo inclusive secuestros, es decir, estamos viendo ya delitos que están entrando en archivo temporal que son de alto impacto para la sociedad. ¿Qué pasa con las defensorías públicas locales? Aquí nos llama la atención porque son una de las instituciones que a vez de cerrar brechas están ampliando brechas en términos de capacidades. Tenemos alrededor de 200 imputados por defensor público como promedio nacional. Tenemos, por ejemplo, aquí donde vemos marchas y contramarchas, teníamos un modelo de defensoría muy bueno en Nuevo León y se perdió. Ahorita un defensor en Nuevo León lleva 800 casos. Es decir, díganme ustedes, ahí donde estamos viendo el problema esencial que estamos viendo en las defensorías. Y en términos de operación, 3 de cada 10 imputados representados fueron vinculados a proceso. Es decir, estamos hablando de un 32% de la efectividad, es decir, el desempeño del defensor es muy bajo. Y en promedio se impuso prisión preventiva oficiosa al 20% de los imputados representados. En algunos estados ese porcentaje supera el 40%. Las UMECAS. Las UMECAS es las unidades de servicio previo a juicio que tienen como función hacer los análisis de riesgo y hacer seguimiento a las medidas cautelares que sean dictadas. Aquí lo que estamos viendo es que esto es a nivel de los estados, que igualmente tenemos un problema porque aunque tenemos ya en las 32 entidades federativas las UMECAS, únicamente 5 de las 32 podríamos decir que tienen un nivel alto de trabajo, mientras que 11 tienen un nivel de desarrollo bajo o muy leve. El resto de los estados básicamente, es decir, lo que estamos viendo es que la gran mayoría son unidades nominales que no están funcionando. Y esto, aunque todavía tenemos buenas noticias, que muchas de las medidas cautelares de prisión preventiva que está solicitando el Ministerio Público, en la gran mayoría son otorgadas, ¿no? Y esto no está bien porque tenemos un gran catálogo de medidas cautelares que perfectamente podrían activarse y no es una buena noticia que la mayoría se están yendo por la prisión preventiva en términos de los principios del sistema. En seguridad pública vemos que del total, lo que fue el año 2017, en lo que fue la capacitación de la policía como primer respondiente, fueron capacitados en el año 2017 el 26%, aunque sabemos que en el último semestre de los 8 años del proceso de implementación fue cuando empezamos a atender el tema de la policía. Fue el último de los eslabones que dejamos y es el primero dentro del proceso. Entonces, sí, todavía tenemos importantes problemas de capacidades del policía como primer respondiente que nos está afectando todo el proceso, ¿no? Atención de víctimas es otro. Es decir, la verdad, dentro del sistema penal acusatorio, uno de los grandes beneficios es que visibiliza a la víctima en el proceso penal. Y lo que estamos observando es que cada vez la víctima está más invisible dentro del proceso. Y es aquí donde, ¿por qué? Porque tenemos dos. Se instalaron, que todavía ni siquiera están en todo el país, comisiones estatales de atención a víctimas que no están funcionando. Ahí tenemos un déficit importante de cómo se está atendiendo a la víctima
prácticamente no están recibiendo atención la víctima, y por el otro lado su participación de la víctima en el proceso penal a través de los asesores victimales. Tenemos importantes déficits de asesores victimales en el país que prácticamente son inexistentes y no están dándole participación a la víctima en el proceso penal. Entonces este es uno de los grandes desafíos que tenemos en lo que sería la consolidación del sistema. Ahora, pasamos a estos hallazgos. ¿Qué pasa en las instituciones federales? ¿Sí? Quiero empezar igual en términos de capacidades, tanto en la PGR como en el Poder Judicial Federal. En la PGR, desde hace un año, se está trabajando con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un tema que es poco público, pero que están haciendo algunas definiciones interesantes que vale la pena tomar en cuenta, porque sí están viniendo personas a apoyar en ese sentido. Todavía es un proceso que está esencialmente en diseño y en construcción, pero que van hacia dos temas interesantes que nos llamaron la atención, que es primero, cómo lograr trabajar un modelo de operación tipo basado en priorización y lo que sería una definición de la persecución penal estratégica. Y por el otro lado, fortalecimientos que estamos observando a nivel de la Agencia de Investigación Criminal. Aquí vemos cómo estamos tratando de quitarle este monopolio que tiene el Ministerio Público. Porque aunque dice el artículo 21 que es el que conduce la investigación, no es dueño de la investigación. Aquí tenemos un problema de que la policía de investigación no está empoderada dentro del proceso. Y ni se diga los contrapesos necesarios que tienen que haber con lo que sería el servicio pericial. También tenemos un problema ahí importante, y ni se diga la ausencia total de inteligencia y procesamiento de información en ello. Entonces creo que son temas que se están poniendo a trabajar dentro de la Agencia de Investigación Criminal, que nosotros lo vemos como buena noticia. Otra vez está en construcción, en diseño, y no lo estamos todavía observando a nivel de resultados. Y en el Poder Judicial de la Federación todavía no es un proceso que esté ya concretado, pero se está evolucionando la figura de que en vez de tener un juez administrador pasemos al administrador, que creo que aquí nos genera otra vez un proceso que para nosotros es muy importante, que es la separación de lo administrativo de lo jurisdiccional. Entonces creo que también a través de la tecnología este proceso creo que va a ser algo importante, y algo que nos llama la atención muchísimo en el tema del Poder Judicial de la Federación es que sí estamos observando un seguimiento y una evaluación continua de la operación, y creo que en el país, creo que es con excepciones a nivel de los estados, creo que es la única institución que efectivamente está haciendo una evaluación de la operación y haciendo mejoras continuas del proceso. Aunque todavía estamos viendo problemas que podemos estar igualmente identificando, que son diferimientos imputables a todos los operadores, diferimientos que se pueden dar a nivel de las audiencias, y esto se ve en algunos centros de justicia, y por supuesto el procedimiento para realizar las notificaciones. Aquí también tenemos como nuestra tubería procesal a nivel federal, donde es el mismo comportamiento que a nivel del fuero común. El 50% prácticamente se nos está acumulando a nivel de la PGR, y estamos haciendo mucho uso, y más en la PGR, donde tenemos delitos de mayor complejidad del archivo temporal, otra vez donde estamos observando esta institucionalización de la impunidad. Igualmente, en términos de las instituciones federales de la Defensoría, lo que estamos observando es que en los defensores públicos federales representan en promedio 93 imputados al año y tienen asignado un promedio de 85 asuntos, ¿no? Todavía nosotros lo consideramos un alto, pero mucho más manejable que los 200 o los 800 que tiene Nuevo León, ¿no? Y en la Policía Federal, pues igualmente, aunque se creó la UMECA Federal, es un proceso que todavía no está funcionando de forma óptima. Tenemos problemas a nivel nacional. En este sentido, en la operación todavía efectivamente no está en operación, y por supuesto
Lo que sí estamos viendo que a nivel de la prisión preventiva a nivel federal, de cada 10 solicitudes de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, 7 se están otorgando. Entonces, no sé, desde mi perspectiva es negativo, a lo mejor desde otra perspectiva es positivo, pero es una estadística que tenemos presente, y en parte es porque no se puede ampliar el catálogo de medidas porque no tenemos todavía una UMECA que pueda responder a esto, ¿no? Igualmente, hay un impacto negativo en cuanto a los... en este sentido, lo que es el tema de la prisión preventiva y, por supuesto, el tema importante que nosotros también estamos observando, que para nosotros es fundamental, es que estamos todavía muy en cero en avances a nivel del sistema penitenciario y en todo lo que sería el esquema de reinserción social. Efectivamente, en el país todavía no tenemos esto bien definido y que esté trabajándose a nivel de respuesta al sistema penal. Entonces, este es un eslabón que prácticamente está desatendido todavía. No tenemos claridad de cómo afrontar el tema de reinserción social y que de alguna manera esto se impacte en términos de una política mayor con lo que es la prevención del delito, ¿no? Que es algo que queremos. Entonces, ¿cuál es el ranking de este año? Tuvimos una forma más política de presentar el ranking, como pueden ver, para que ya no se ven, sino sí lo tienen que leer como si estuvieran leyendo las agujas del reloj, ¿no? Sí. Yo sí quiero destacar aquí el ranking varios temas, ¿no? Uno, que durante el 2017 Querétaro fue la entidad federativa que registró un progreso más avanzado. Inclusive Querétaro, creo yo que es el único concepto que tenemos ahorita en el país que tiene una visión sistémica e integral. El proyecto Cosmos, inclusive nos dieron la oportunidad de entrar a profundidad en el proyecto y cómo está operando, y creo que ha sido un proceso de muy corto plazo que lo han logrado y con poca inversión de recursos. Entonces, creo que es una buena práctica en el país con visión integral y sistémica que puede ser replicado con dimensiones distintas en otras entidades federativas. Igualmente tenemos en los primeros lugares a Guanajuato, que sigue siendo para nosotros un estado que sí está consolidando el sistema. Inclusive creo que es el único estado que ha hecho un ejercicio de evaluación integral de la operación y que está generando un plan integral de mejora de la operación del sistema penal acusatorio, y creo que es un elemento interesante para el nuevo gobierno que va a entrar en Guanajuato para lograr efectivamente ya consolidar la operación, porque individualmente cada institución en Guanajuato, la verdad, cómo trabaja la Procuraduría, cómo trabaja el Poder Judicial, pueden ser referentes de buenas prácticas, e inclusive la misma Defensoría Pública de Guanajuato es un gran ejemplo, inclusive ha evolucionado y ha logrado mejoras interesantes. Ahora, igualmente tenemos el caso de Baja California, Chihuahua y Nuevo León. Aquí están ellos presentes, pero sí hemos tenido marchas y contramarchas en estos estados. Pero, por ejemplo, Baja California, quien lo mantiene en los primeros lugares del ranking es el Poder Judicial de Baja California. Para nosotros es el mejor sistema informático de gestión que tiene este país a nivel del Poder Judicial. Inclusive soporta toda la generación de información de todos los operadores del sistema en Baja California. Igualmente Chihuahua en Nuevo León, es decir, que todavía se mantienen arriba porque algunas de las instituciones están funcionando muy bien, que soportan de alguna manera la operación como tal. Al final, los últimos lugares a quienes tenemos, lamentablemente todavía continúa Guerrero en el último lugar. No hemos logrado registrar avances en las instituciones de Guerrero, y no solamente eso, sino que tampoco vemos acciones que puedan darnos idea de que esto puede avanzar en el tiempo. Entonces sí creo que es algo bastante crítico. Igualmente tenemos ahí a Veracruz, Hidalgo, Campeche entre los últimos lugares. Yo quiero destacar estados que sí lograron, aunque no estén en los primeros lugares, sí han logrado moverse en el ranking, porque sí estamos observando e identificando
acciones de mejora y avance en términos de capacidades y condiciones, y quiero nombrarla: el Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes. Para nosotros, estos estados están haciendo acciones que seguro a muy corto plazo vamos a estar viendo mejores resultados en la operación si logramos otra vez darle sostenibilidad e ir institucionalizando estos avances dentro de las instituciones. Y lamentablemente igualmente tenemos estados que retrocedieron en el ranking, como es Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Campeche y Veracruz. Estamos viendo retrocesos más que avances en el sistema. En este sentido, este año también hicimos un ejercicio que fue generar un índice de impunidad para ir ya midiendo la efectividad de la operación del sistema acusatorio, y lo que buscamos en este índice, y quiero decir la referencia, fue un índice que generó la CICIG en Guatemala, donde lograron establecer unas fórmulas que nos permiten medir la lógica del sistema penal acusatorio. Entonces, es una fórmula bien interesante que les quiero decir que puede ser usado para que ustedes puedan ir haciendo sus propias mediciones a nivel de sus entidades o a nivel federal, donde de alguna manera partimos de lograr identificar los ingresos, pero también las distintas salidas que tiene estos casos que ingresan al sistema, que nosotros hemos identificado como salidas positivas y salidas negativas. Para nosotros las negativas, aunque son legales y perfectamente definidas en el código, que son estas como archivo temporal, no ejercicio de la acción penal, abstención a la investigación, etcétera. Pero también tenemos positivas, como sería estas salidas alternas como criterios de oportunidad, el perdón, los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, que de alguna manera estamos observando el poco uso que se le da a estos mecanismos para lograr tener mayor efectividad en la resolución de los casos. En este índice de impunidad tenemos un problema. Tuvimos que realizarlo para poder cumplir todos los requisitos de la fórmula. Usamos los censos del INEGI. Tuvimos que no están presentes 8 entidades federativas en este índice porque lamentablemente ni siquiera al INEGI le registran la información. Entonces, sí tenemos ahí 8 estados que no están presentes, que son Aguascalientes, Campeche, Colima, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. No están presentes en el índice porque no hicieron el registro en los censos correspondientes, o faltó en el censo de impartición o faltó en el censo de procuración. Pero aquí nosotros esencialmente lo que hicimos fue cruzar los dos censos y tuvimos una visión de trazabilidad, ¿no? Desde tanto las salidas que tenemos a nivel de sede ministerial como las salidas que tenemos en sede judicial. Y ahí logramos establecer este índice donde tenemos a Jalisco con el 99.3% de impunidad y tenemos, pero igual para nosotros todos los estados han sido reprobados porque están todos alrededor entre el 60 y el 90 o más por ciento. Para nosotros están todos reprobados en el proceso, pero lo que nos interesa es decir que aunque los que tienen mayor efectividad, tampoco para nosotros es una buena noticia, porque la mayoría de los asuntos se resuelven con estas salidas negativas, es decir, que la mayoría se van por archivo temporal, no ejercicio de la acción penal, abstención a la investigación, que para nosotros no estamos resolviendo, no estamos dando una decisión a los delitos que están entrando. ¿Ok? Recomendaciones. Las recomendaciones que nosotros consideramos cruciales y que se los queremos señalar a la nueva administración que está por entrar. Necesitamos definitivamente, hemos perdido la brújula del proceso. Necesitamos una instancia técnica de coordinación nacional
que nos permita hacer un seguimiento y una evaluación sistemática de lo que está pasando con la operación y que a partir de ahí se generen las políticas públicas necesarias a nivel nacional y después que esto baje y que cada una de las entidades federativas las transforme de acuerdo a sus problemáticas y a sus realidades, es muy necesario. Y a partir de ahí vienen dos temas muy importantes, que es el desarrollo de una política que articule seguridad y justicia. Tenemos ahorita un problema esencial de que no estamos articulando, y esto lo podríamos definir en una política criminal que nos dé elementos para lograr priorizar ante escasez de recursos de donde tenemos que focalizar tanto la procuración como la impartición de justicia. E igualmente considerar todo de una visión sistémica desde la prevención hasta la reinserción social. Si tenemos que tener esta política articuladora. Igualmente es fundamental tener el desarrollo de un nuevo modelo de procuración de justicia del país. Tenemos que hacer un cambio estructural de la forma como estamos haciendo la procuración de justicia, y algo esencial que tenemos es la profesionalización de los operadores. No es solamente dar cursos de capacitación, señores, es realmente establecer un servicio de carrera donde blindemos a los operadores y que los operadores efectivamente tengan la posibilidad de lograr una independencia técnica y logremos los contrapesos necesarios dentro del proceso penal. Es ahí donde tenemos que darle mayor énfasis en lograr la profesionalización de los operadores. Y yo, por último, sí quiero hacer un llamado a los poderes judiciales y al Poder Judicial Federal. Yo sí creo que hay que enfatizar la relevancia que tienen los poderes judiciales en términos del impacto de los criterios judiciales en la operación. Ellos tienen que empezar a dictar estos criterios que nos ayuden en la operación y no tengamos esta enorme heterogeneidad de criterios que no nos está dando una consistencia en la operación del sistema penal acusatorio. Y por último, el mensaje: démosle una oportunidad al sistema, un llamado a la nueva administración para que este tema sea subido como una prioridad nacional y que efectivamente logremos de nuevo obtener el rumbo en el proceso que lo hemos perdido. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Ahora, ministro, pues le pediría nos dé comentarios, observaciones, su opinión sobre el estudio. Agradecerle que esté aquí y aprovechar también para agradecerle todo el consejo que nos da en distintos temas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por la presencia, desde luego a Edna por la invitación, a María, a la Fundación por esta oportunidad. De verdad que no podría ser más oportuno este informe. Como decía Edna y María, llevan 5 años trabajándolo. Ojalá que de verdad lo lean y ojalá que extraigan de allí algunas ideas. A veces me parece y se repite que la sociedad civil estorba, que la sociedad civil no debe estar, en fin, ahí se oyen algunas voces, me parece, un poquitín desarticuladas, pero creo que el ejercicio que hoy tenemos muestra la importancia de las organizaciones civiles. Allí donde ni siquiera INEGI ha podido hacer algunas mediciones, México Evalúa y SIDAC han podido comprender datos importantes y mostrarnos desde una visión crítica, analítica, empírica, la situación terrible en la que se encuentra el sistema de justicia penal en el país. Yo creo que esta es una cuestión que vale muchísimo la pena entender, que la sociedad civil produce conocimiento, produce crítica, produce datos y que esos datos son determinantes para saber cómo nos vamos a comportar. El documento realmente es muy bueno. Yo no tengo comentarios críticos que hacerle, alguna propuesta que haré más adelante, pero comentarios críticos no lo tengo. Explican bien cuál es su metodología, nos dicen de dónde salen los datos,
van comparando datos de un lugar a otro, acceden, y ya lo explicó también María Novoa, a distintas fuentes, y esas distintas fuentes las van contrastando entre sí, insisto, para darnos datos muy precisos. Del documento a mí me ha llamado la atención algunas cosas que de verdad, y esta era la sugerencia, para otro año valdría la pena contrastarlos. Estoy en la página 39 del estudio. Aquí está el número de ministerios públicos por 100,000 habitantes. Yucatán tiene 20, Tlaxcala tiene 2.4. Guanajuato, que es un buen ejemplo de lo que está funcionando bien, tiene 9. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre más es mejor. Lo mismo podríamos decir con el caso del número de policías de investigación. La Ciudad de México tiene 33.4, Tamaulipas 11. Aquí no se registra el dato de Guanajuato, pero Querétaro, otro buen ejemplo de éxito, tiene 22.8. Otra vez, más es mejor o simplemente es un ejercicio de capacidades. Se compara qué pasa en Japón, qué pasa en Canadá, qué pasa en Brasil, en Argentina, pero esto sí creo que podría ser para otra colaboración o para otro ejercicio el año que entra, decir, bueno, ¿y esto qué nos está significando? ¿Es mejor tener pocos buenos y bien pagados o tener muchos regulares y mal pagados? Yo creo que aquí sí valdría la pena, en esta idea propositiva que desde luego tiene el análisis, que se nos contara qué implica esta situación, que es muy importante. Otra cuestión, antes de entrar a los comentarios generales, que me llamó enormemente la atención, y María lo señaló y puso la gráfica en la página 131, la impunidad en el sistema de justicia penal acusatoria. Jalisco tiene el 99.3, Tlaxcala el 99.1 de impunidad. ¿Qué significa esto? Si vamos a lo que pensaba Gary Becker, pues que es muy bueno delinquir en estos estados, porque la probabilidad de ser atrapado, procesado y sentenciado es casi cero. Bajísimo, inexistente. Entonces, no es una mala cosa para estas personas que tienen estas condiciones morales, pues dedicarse a esta actividad, porque la probabilidad que los pesquen, los procesen, los sentencien es bajísima. Y esto desde luego sí me parece que debiera ser un dato no solo preocupante, casi aterrador en su dimensión de las condiciones en las cuales se da. ¿Qué es lo que quiero decir con este par de datos? No les voy a explicar lo que ha hecho muy bien María, que sí tenemos un problema muy muy serio en el sistema de impartición de justicia. Tiene ya 10 años en el mundo, entre la reforma y lo que después vino, y qué es lo que realmente tenemos hoy como sistema de impartición de justicia en materia penal. Se ha dicho, y lo decía también Edna, y aquí entro a los comentarios un poco más generales, que el nuevo gobierno tiene, y no podría ser de otra manera, tiene como una de sus prioridades centrales la determinación de la paz en el país. Pero más allá del impulso democrático, más allá de la alegría democrática, el mundo del derecho es un mundo técnico, no es un mundo de entusiasmos exclusivamente. O se sabe o no se sabe. O se sabe cómo presentar una carpeta de investigación o no se sabe. Y uno tiene enfrente, como fiscal del Estado, como cuerpo de policía, como peritos, como servicios forenses, que es otro elemento que valdría la pena medir el año que entra, que no está medido, donde están las condiciones periciales, porque los juicios son altamente técnicos. O se sabe, insisto, o no se sabe. Y para preparar una carpeta uno sabe que va a tener enfrente a otra persona que tiene como función, sea público o sea privado, lograr la libertad de este sujeto. Más allá de que nos parezca esto bien o mal moralmente, esa es una condición que aquí no puede. Creo que el problema entonces es, y repito, que más allá del entusiasmo, más allá de las ideas de cambio general que se puedan tener, es absolutamente indispensable entender que en este, como en otros sectores del mundo, hay una condición técnica, no es tecnocrática, es simplemente técnica. El mundo se construye racionalmente y tiene que sostenerse racionalmente.
O se sabe manejar un avión o no se sabe grabar con estas cámaras o no se sabe. Entonces, en este punto me parece que es esencial entender que si queremos que el mundo de la justicia penal prospere, sí necesitamos entenderlo en primerísimo lugar como un aspecto donde se requiere tener estas capacidades técnicas. Y segundo, regreso también a lo que se había dicho, si lo que queremos es la pacificación, yo creo que empezar con ideas generales es complicado y es peligroso. Decir, vamos a generar todo este proceso de paz. Yo creo que lo que tenemos que hacer paralelamente, pero no por ello secundariamente, es entender que todo proceso de pacificación en una sociedad como la nuestra tiene que pasar por la imposición de las normas jurídicas. Si quien delinque es investigado, llevado a proceso, sentenciado, encarcelado, pues sí se van generando incentivos muy poderosos para que otras personas se den cuenta que no es un buen negocio, déjenme ponerlo en esos términos, delinquir. Pero no puede haber proceso de paz, no puede haber proceso de lo como se vaya a llamar, restaurativo, transicional, lo que se quiera hacer, si no se tiene un sistema penal eficientísimo. Porque si no, aquello que termine en paz o en perdón volverá a recaer y volverá a recaer y volverá a recaer, y aquello no va a tener ningún sentido. Las víctimas quedarán profundamente ofendidas, profundamente lastimadas, y no va a haber ningún proceso de paz posible de generar de ahí. Y esto, sí insisto, me parece que es central. Otra cuestión que quisiera destacar, y la han dicho ustedes y tienen toda la razón, es la complejidad que está resultando de armonizar el juicio amparo con los procesos orales. El juicio amparo tiene muchísimos años en el país. Se hizo la reforma a la ley de amparo en el año 13, ya se hizo la ley de amparo cuando sabíamos que estaba el proceso penal, y efectivamente no hay una buena armonización entre ambas cuestiones. Y la razón a mí me parece bastante simple. El juicio de amparo dentro de los procesos lo que tenía era condiciones de reposición del procedimiento. ¿Cómo es posible reponer procedimientos en un juicio oral donde todo se define en una audiencia de juicio? Anteriormente, en los amparos directos era relativamente fácil anular, ordenar reponer y volver a constituir para que viniera un segundo, un tercero, hasta un quinto amparo, tratando de acotar estas cuestiones. Hoy en día resulta muy difícil decir efectivamente se dio una violación en audiencia y esa violación en audiencia nos va a significar reparar el proceso. Esto es muy complicado de hacer. ¿Qué es entonces lo que se está tratando de hacer con la ley, que tiene algunos problemas, la Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos? Ambas tienen problemas en esta materia. Es tratar de ir cerrando etapa por etapa, y donde se quedó alguna condición violatoria, pues tratar de que esa se minimice a través de otros procedimientos, a través del juez de control, etc. Pero de que ahí hay un problema, yo creo que sí, efectivamente, hay un problema de la mayor importancia. Otra cuestión que me parece también muy relevante de las conclusiones, ya estoy en la parte final, es la siguiente. ¿Por qué, si tenemos un informe de hallazgos tan extraordinariamente bueno, las cosas siguen funcionando tan extraordinariamente mal? Esto es una cuestión interesante. Si no tuviéramos este informe u otros, el que publicó Cepeda en este país este mes, que está también muy bien el asunto sobre impunidad, la revista Este País, y algunas otras cuestiones, pues uno diría, hombre, si no sé cuáles son mis males, pues es difícil que yo encuentre mis remedios. Pero si aquí sabemos cuáles son nuestros males, la pregunta es, ¿y por qué esto no tiene ningún poder de transformación? Y me parece que la respuesta es doble. Por un lado, porque no hay un liderazgo, y aquí sí es político el liderazgo, en el término bueno de la expresión, no la grilla, la política en serio, como elemento de articulación social. No hay un liderazgo político, y no ha habido un liderazgo político para generar estos elementos. Y ahí hay un problema que es un poco estructural nuestro sistema. El consejero jurídico está en sus funciones para ver y proveerle consejo jurídico al presidente de la República. Ese es su chamba.
La Cámara de Diputados y Senadores están para hacer ley, pero no están para hacer política pública ordinaria. El Procurador General de la República, estoy hablando desde luego funcionalmente o competencialmente, está para perseguir delincuentes y procesarlos. Las policías, pues ya sabemos qué hacen. Entonces la pregunta es, ¿quién se está haciendo cargo políticamente de esta condición? Y si no hay un liderazgo político, no se pueden alinear las condiciones técnicas, que eso viene después, teniendo una enorme importancia la técnica. Entonces aquí sí me parece que estamos en una situación muy preocupante, porque tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas no hay ese liderazgo político que diga: determinemos acciones, presupuestos, capacitaciones, etcétera, para alinear este conjunto de elementos. Y si no recuperamos esa condición política, no va a suceder, porque decía también muy bien Edna, por generación espontánea las cosas no suelen acontecer. Entonces ahí hay un problema que me parece importantísimo. Hay que poner el tema de la justicia penal como un tema central. No va a haber proceso de pacificación, no va a haber transición a nada si una vez concluido ese proceso, pase lo que pase, yo no tengo claro qué es lo que va a pasar, pero pase lo que pase, después no hay las condiciones de recuperación de estos elementos. Se va a volver a caer en el mismo problema, con una sociedad mucho más lastimada, mucho más dolida, mucho más sacrificada en este sentido. Creo que este sí es un problema importante. Y una última cuestión: los problemas que estamos viendo en la justicia penal, ya sé que no es así estrictamente, pero en la justicia penal oral son muy graves. Pero quiero simplemente dejar que estamos en proceso de entrar a la oralidad civil, a la oralidad familiar, a la oralidad laboral. Estamos tratando de transitar a la oralidad mercantil y algo en la parte administrativa. Si ya nos estamos dando cuenta desde hoy los enormes problemas que está significando que un país de derecho escrito, con procesos escritos, con expedientazos, ya todo lo que ya sabemos, está a punto de migrar, yo creo que en un 80%, quedará fuera la justicia militar, la justicia agraria, la justicia electoral, fuera de la oralidad. Nos estamos dando cuenta desde hoy cuáles son estos tremendos problemas que estamos enfrentando. Creo que debiéramos también precavernos, prever de que estos problemas pueden repetirse en el resto de las justicias a las cuales vamos a migrar. Y si esto es así, pues entonces sí la cosa se pone muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque todo en estos momentos de transición, en estos momentos de complejidad social, en estos momentos de violencia, meternos a una aventura de transformar todos los procesos judiciales, que es lo que le va dando alguna paz, alguna tranquilidad a las sociedades más allá de sus conflictos y sus diferencias, entrar así a ciegas, me parece que es de una irresponsabilidad tremenda. Y otra vez, ¿quién está pensando en la justicia laboral completa? ¿Quién está pensando en la justicia civil completa? ¿Quién en la justicia mercantil? Ahí hay problemas estructurales del sistema que, insisto, y con esto termino, son ya completamente complejos en este sentido. Y lo que estamos enfrentando con el amparo hoy en día en los juicios orales, pues también se va a presentar en los juicios laborales, y en los juicios civiles, y en los juicios familiares, es decir, prácticamente todo lo que tratamos de resolver racionalmente en litigios. Entonces sí creo que aquí debemos darnos cuenta que, con esto termino, sí hace falta un esfuerzo político en el mejor sentido de la expresión, no intuiciones, no anécdotas, no cosas simpáticas o que aparecen como simpáticas o como inteligentes, sino hacernos cargo de que estamos jugando con las condiciones de pacificación del país, que son los litigios. Y este sí me parece un asunto central para poder, entre todos, tener una razonable convivencia social, cotidiana, razonablemente armonizada, con todas las diferencias que hay. Si no logramos resolver estos temas, yo de verdad no encuentro cómo vamos a generar paz social, vamos a generar transformación, más allá de repentinos y muy importantes entusiasmos democráticos. Creo que lo que ha logrado México Evalúa y SIDAC con este trabajo que María y su equipo han coordinado y que se ha impulsado, de verdad es muy importante. Y lo que sí sería una pena es que, sabiendo cuáles son nuestros males, porque aquí están escritos, no podamos encontrar nosotros mismos nuestros remedios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, ministro, por comentarios acertados, iluminadores, y por reconocer dónde están los riesgos. Y también por reconocer que el trabajo de la sociedad civil sí aporta valor. Lo agradezco mucho. Jacobo Dayan es nuestro siguiente comentarista. Dice Jacobo que lo traigo prestado de otros mundos. Él ha trabajado desde hace mucho tiempo con colectivos de víctimas, sabe mucho del tema de justicia transicional, de justicia restaurativa, y pensamos que dado el contexto del debate nacional era bien importante tener tu opinión. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias Edna y María por la invitación. Buenos días a todas y todos. Bueno, siguiendo el símil de María de las tuberías, yo voy a tratar de analizar o contextualizar el informe desde la tubería del horror, que es desde donde me muevo o nos movemos varios de las organizaciones de la sociedad civil. México no pierde oportunidades de perder oportunidades. Entonces, siguiendo el símil de por qué teniendo diagnósticos no tenemos soluciones, nuestra historia es la historia de la simulación y la impunidad. Vivimos en un país donde la impunidad extraordinaria se convirtió desde hace muchos años en impunidad ordinaria. Estamos entrando a momentos donde la corrupción extraordinaria se convierte en corrupción ordinaria. El riesgo es de que la violencia extraordinaria se convierta en violencia ordinaria. Y no vemos la magnitud del problema porque no lo queremos hacer. Es decir, así como hay este diagnóstico, hay muchos otros diagnósticos de la dimensión de la crisis humanitaria. El intento por dar solución a esta crisis humanitaria ha sido de una simulación absoluta hasta hoy, por parte del Estado. Ni siquiera tenemos cuantificado el tamaño del problema. Se habla de 30,000, 37,000 personas desaparecidas, 200,000 personas asesinadas. Son cifras seguramente equivocadas. Basta con acercarse a comunidades indígenas y saber que las desapariciones y asesinatos a población indígena no está contabilizado. Lo mismo pasa con población migrante, no la tenemos contabilizada. Tenemos un país con más de 1,100 fosas clandestinas comunes identificadas, no procesadas, no exhumadas, sino identificados los restos. Tan solo en Coahuila hay más de 130,000 fragmentos óseos en espera de ser identificados. Hay 30,000 cuerpos en CEMEFOS en espera de ser identificados. Incluso cuerpos regalados por parte de las autoridades a escuelas de medicina antes de ser tratados de ser identificados. No tenemos un diagnóstico de cuántas personas ni quiénes son las personas desaparecidas. Entonces, si asumiéramos la magnitud de la crisis, tendríamos que entender que las soluciones que se tienen que dar son soluciones ordinarias y soluciones extraordinarias ante el horror, tanto a nivel de seguridad como en términos de justicia. Nuestro sistema de justicia está colapsado y cooptado por intereses criminales públicos y privados. Repito, intereses criminales públicos y privados. Y este rebase, es decir, este nuevo sistema nace en un mal momento, en el momento de la espiral de violencia, donde la cantidad de casos que llegan al sistema por mucho lo rebasan. Y cuando uno analiza este mismo estudio desde lo macrocriminal, nos damos cuenta que no nada más tenemos estas cifras, sino que tenemos resultados todavía peores. Es decir, los casos que se llegan a resolver se resuelven a partir de las responsabilidades más bajas de estas redes de corrupción criminal, redes de protección política, redes criminales públicas y privadas. Y ahí no se llega. Por ello, yo aplaudo que se aviente el terminajo de justicia transicional a la discusión, pero habría que hacerlo de manera responsable. Hasta hoy lo que tenemos son como si fueran recetas mágicas que alguien descubrió en algún cajón y sacándolo a la palestra pública e implementando unas cosas por aquí y por allá, eso fuera a solucionar el problema. Así como bien decía el ministro, el asunto es una decisión técnica y para manejar un avión hay que saber manejar un avión,
implementar procesos de justicia transicional requieren discusiones profundas y muy dolorosas. Hay que aceptar, por ejemplo, en términos de justicia, que no todos los casos van a poder ser procesados. Es imposible, humanamente imposible. Y habrá que crear entonces fiscalías especializadas, jurisdicciones especiales, si vamos a entrar a procesos de justicia transicional, donde no resolveremos caso a caso. No se puede resolver 30,000, 40,000 casos de desaparición. Es imposible, humanamente imposible. Y habrá que entonces intentar descubrir y procesar a estas redes criminales, a estas redes de corrupción y a estas redes de protección política. Para ello se requieren comisiones de la verdad en serio, no lo que hasta ahora se ha dicho. No comisiones de investigación. El caso de Ayotzinapa no es lo que se propone por el Tribunal de Tamaulipas, no es una comisión de la verdad, es una comisión de investigación. No saldremos del problema con un puñado de comisiones de investigación caso a caso. ¿Es necesario resolver el caso Ayotzinapa? Sí, sí es necesario, por muchas razones. Pero lo que necesitamos para pacificar al país es una narrativa que descubra estas redes para poder entonces empezar a desmantelarlas. Sin esas comisiones nacionales de la verdad, no hay regiones que vale la pena tener una comisión y otras que no vale la pena. Será imposible abordar la problemática, porque esas comisiones arrojarán información a estas jurisdicciones especiales o fiscalías especiales que irán tratando de desenredar el atorón que tenemos por el colapso de la crisis que vivimos. Y entonces, en la reforma al aparato de justicia completo, o sea, lo que tenemos ahí, lo vemos en cualquier otro ámbito: simulación, impunidad, cursos aquí y allá que pretenden dar solución a un problema que es mucho más complejo. Entonces, la discusión sobre justicia transicional tendrá que también regresar a hacernos una pregunta de qué hacer con el tema de reparación a víctimas, que bien lo aborda el informe. En México decidimos empezar al revés. Ante la crisis humanitaria, lo primero que hicimos fue una institución extraordinaria de reparación a víctimas, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones estatales, que no sirven de nada para efectos prácticos. No tienen presupuestos, no tienen capacidad humana, pero es parte de la simulación de estamos haciendo algo por atender el problema. En estas comisiones extraordinarias, porque se crean para atender una crisis humanitaria, hemos decidido meter el colapso de lo ordinario. Y entonces en las comisiones de víctimas están personas que fueron víctimas de mala práctica médica, por ejemplo, violencia intrafamiliar, que tendría que ser resuelto por el sistema de administración jurisdiccional ordinario. Pero como eso no funciona, el Estado decidió crear la Sedesol de víctimas y creó las comisiones de víctimas. Es una Sedesol de víctimas, donde de manera asistencial se atiende el problema victimal. ¿Cómo podemos esperar que una comisión de víctimas extraordinaria atienda casos de desaparición, ejecución del crimen organizado y menores de la guardería ABC, sin decir que los menores de la guardería ABC no tienen el derecho de ser reparados? La pregunta es si el sistema ordinario no tendría que hacerlo. O malas prácticas médicas. Es decir, las comisiones, había que redefinir lo que entendemos por víctima. O si la CEAP se va a encargar o las CEAP se van a encargar de todo, pues es imposible. Será imposible. El sistema ordinario tendrá que tratar lo ordinario y las instituciones extraordinarias lo extraordinario. Pero la CEAP, las comisiones, tanto las estatales como la federal, operan en un entorno ordinario como instituciones extraordinarias. Entonces, si las discusiones de justicia transicional caminan de manera seria y no a ideas aisladas como hasta ahora los tenemos, habrá que crear todo un andamiaje muy complejo de jurisdicciones especiales, comisiones de la verdad que no son como la gran mayoría de los medios, y ahí hay otro problema. Si vamos a entrar a esta discusión de la justicia transicional, urge una pedagogía. Es decir, ni las autoridades
pueden salir a aventar estos términos presuponiendo que todo mundo entiende para qué sirven o cómo operan, porque entonces parecería que fuera un asunto de iniciados, y no. Es decir, esto requiere una pedagogía a funcionarios, a medios de comunicación, a tomadores de decisiones, para entonces empezar un proceso que verdaderamente pueda llevar a la pacificación, y entonces trazar esos vínculos que debería de haber, que no lo hay hoy, con otra institución, parte de la simulación nacional, el Sistema Nacional de Búsqueda, que no tiene presupuesto ni personal, pero existe en ley, que sí, así funciona. Hay un Sistema Nacional de Búsqueda y otras réplicas estatales sin personal y sin presupuesto, pero ahí está. Entonces las víctimas lo único que van haciendo es cambiando de ventanilla y alejándose cada vez más de los verdaderos tomadores de decisiones. Entonces habrá que tomar en serio esta discusión y no aventar las amnistías por delante. En ningún país que ha pasado por los niveles de violencia como los que tenemos nosotros se empieza por las amnistías. Es una discusión equivocada. No hay perdón, si es que le quieren llamar así, sin justicia ni verdad. Y entonces empecemos la reforma de la Procuración de Justicia de manera seria, no con el voluntarismo que hasta ahora hemos escuchado. ¿Sí? No, en ningún lado se discuten, aunque haya alguna mesa por ahí de discusión de la Fiscalía, pero la creación y el fortalecimiento de instituciones. Las comisiones de la verdad que tengan vínculos con el Sistema Nacional de Búsqueda y con las jurisdicciones especiales, descargar al sistema ordinario de justicia de los casos de macrocriminalidad que tendrán que ser resueltos mediante la narrativa de la verdad y la procuración de justicia, y tengamos un sistema de reparación a víctimas normal. Es decir, esto no es de que estemos transitando por algo que jamás ha pasado. Hay experiencias internacionales que hemos decidido, repito, hemos decidido no voltear a ver. Y hemos decidido también no voltear a ver el horror. Si pretendemos que el sistema de justicia después genere procesos de reinserción social con el sistema penitenciario que tenemos, bueno, hemos decidido no voltear a ver los campos de exterminio que operan dentro de los penales en este país, documentados. No estoy incendiando la discusión. Sí, esto está documentado: campos de exterminio operados y subsidiados por el crimen organizado y el Estado. El último se documentó, lo documentamos en el Colegio de México, el penal de Piedras Negras. Por años operando como campo de exterminio, población civil. Entonces, o se toma en serio la discusión, o yo sugeriría que mejor no entráramos a procesos de justicia transicional. Ya intentamos hacerlo en el pasado y fue un fracaso rotundo en el sexenio Vicente Fox. Es decir, volver a pasar por la experiencia, guardando proporciones de la violencia, de la guerra sucia, lo que vivimos hoy, sin minimizar la guerra sucia, para pasar por un proceso que acabe creando instituciones similares a la FEMOSP con los resultados que otorgó la FEMOSP, mejor no entremos en ese proceso. México es uno de los pocos países que creó una comisión de la verdad que no es pública, ¿sí? Eso es una de las vergüenzas históricas de este país. La FEMOSP creó un documento, los invito a buscarlo, que no es público. Entonces, me parece que la discusión del sistema, de todo el aparato de justicia ordinario, habrá que meterlo en la discusión de qué hacer con la grave crisis humanitaria que tenemos y no empezar a arrojar soluciones que aparentemente abonan a la pacificación, que más bien son ocurrencias o propuestas de campaña, ¿sí? Iniciar con amnistías. Muchos países lo intentaron y fracasaron. Ahí está el caso argentino, arrancaron con comisiones de la verdad y amnistías, tuvieron que echarlas para atrás. El caso guatemalteco, hoy se están discutiendo amnistías en Guatemala. El caso salvadoreño, es decir, sobran ejemplos del fracaso de arrancar con procesos de amnistía. Entonces, abordemos y abonemos a la discusión pública seria, y creo que también nos hace mucha falta la pedagogía de esto. Ni medios, ni autoridades, ni buena parte incluso de las organizaciones de sociedad civil comprenden, y no es una obligación comprender temas de justicia transicional. Habría que venir, le decía yo a Edna, de perversiones extrañas para poder acabar estudiando esto. Bueno, pues entonces abramos una discusión seria, si hay voluntad. Sin voluntad federal y local, también sugiero yo
que no entremos en ese proceso, porque será un proceso fallido y perderemos otra ventana de oportunidad, como se perdió en el 2000, y seguiremos abonando a nuestra historia de perder oportunidades cada vez que hay una oportunidad. ¿Sí? Entonces, me parece que esa tendría que ser la discusión ante la masividad de víctimas que hay en el país y el abandono absoluto de gobiernos, sociedad y medios. Hemos decidido no ver el tamaño del problema que tenemos y hemos decidido, por lo tanto, no atenderlo. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas y quisiera